Antes de que se vaya, tengo aquí una carta de la gente de Vox Populi, de la gente que luego viene aquí a Palacio y que no tiene accesibilidad ni aún en atención ciudadana, o nomás les dan cartas y ahí se van quedando en el voucher de las cartas. Se trata de Cleotilde Barrientos, es una mujer del estado de Hidalgo, del municipio de Zempoala. Tiene un problema de deformación en columna. Ha ido en varias ocasiones al Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades de esa dependencia dicen que por su enfermedad queda fuera de protocolo quirúrgico. Le voy a dejar aquí la carta que le escribe, que le dirige a usted, también sus estudios de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y por supuesto el costo de pues probablemente una operación para que pudieran ayudarla. Esa es una mujer que hay que ayudarla, presidente, tiene una deformación en la columna. Pese a ello, cuida a su madre, que es una mujer octogenaria y que vive de una pensión sumamente humilde. Y no sé si pudiéramos terminar lo de la Corte, presidente, para también abordar ese tema que es muy importante, porque yo sostengo que la Corte juega un papel muy importante en la democracia y en la impartición de justicia de este país. Sostengo porque tengo pruebas de una decena de jueces y ministerios públicos que son sumamente corruptos y que no los voy a decir aquí por cuestiones de seguridad. Sin embargo, también quiero decirle, quisiera saber, usted ya dijo hace rato, cómo le gustaría que pudiese de manera utópica ser el ministro de la Suprema Corte. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarle cómo deja el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a esta institución que es un eje medular para el desarrollo del país, porque hay desaseo y mucho, y no es cuestión de él, presidente, sino de la corrupción que existe en los ministerios públicos, en las diversas instituciones que supuestamente imparten justicia en este país y que además siguen ahí archivando temas y son miles y miles y miles. Y nada más para concluir, le voy a dar un ejemplo. Hace casi 3 años, cuando empezó esta mañanera, yo le planteé el caso de un indígena maya que se llama Tomás Cauchi. Este hombre pues no habla el castellano, es de origen maya. Le están quitando su propiedad, su tierra donde siembra, que yo creo que es lo más vital para un campesino, que le quiten su parcela o su solar. Eso no se puede hacer con esa gente porque es la más humilde de este país, presidente. Y en ese sentido, pues la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción allá en Quintana Roo, pues no hace nada. Por el contrario, hay funcionarios que están a favor de la corrupción. Los voy a citar: el gobierno de Tulum y el fiscal general, que es la señora Rosaura Villanueva Arzapalo, se ha dedicado a encubrir y proteger pues a este grupo de delincuentes que están atropellando a este hombre de origen maya. Presidente, ¿cómo desde su perspectiva y una reflexión, cómo deja Saldívar la Corte, dado a que usted también lo sabe, que en ministerios públicos y jueces pues hay corrupción? ¿Cómo deja la Corte el actual presidente de la misma institución? Y pues hay que decirlo también, necesitan, el nuevo presidente de la Suprema Corte necesitaría 6 de los 11 votos para que sea el nuevo presidente de la Corte. Bueno, lo de la señora, ahora mismo, ¿no? Lo vemos, vamos a ayudar. Y lo del compañero indígena que está detenido o lo quieren despojar, ahora mismo también vamos a atenderlo. Sobre cómo deja el ministro Saldívar la Corte, yo pienso que se ha avanzado, empezando porque él es un hombre recto, el presidente. A mí me tocó, por ejemplo, padecer
a un presidente de la Corte, Azuela, que recibió órdenes de Fox para desaforarme. Así, de manera descarada. Bueno, se atrevieron a sacar un manifiesto, todos los ministros del Poder Judicial. Ni siquiera cuidando las formas. Eran empleados del presidente. Así como el procurador era empleado del presidente, todos los ministros empleados del presidente. Hasta hace poco. Por eso cuando dicen que no hay cambios, ¿cómo no? Han habido cambios muy importantes. Entonces yo tengo la mejor opinión del ministro Saldívar. Lo que sucede es que son estructuras muy viciadas, aunque no les guste a los conservadores, militantes del conservadurismo, porque un señor hace unos días en el avión me dijo: ya no le eche la culpa a los presidentes anteriores. No, ¿cómo? ¿Cómo no les voy a echar la culpa? Yo no voy a estar recordando lo que sucedió. ¿Sí? Estaría yo negando el pasado y con amnesia por conveniencia. Pero ¿qué sucedió con Salinas y con Zedillo? Empezaron ya a constituir el PRIAN y Salinas empezó, bueno, les dio hasta gobernaturas. No es que no las hayan ganado, por ejemplo la de Chihuahua o la de Baja California, pero al mismo tiempo que se llevó a cabo, el mismo día, la elección para gobernador en Baja California con Rulfo, se llevó a cabo la elección de gobernador en Michoacán con Cristóbal Arias. Y como el acuerdo de Salinas era PAN, que ya Diego había subido a la tribuna a decir que se quemaran las boletas del 88, del fraude, y ya estaban así, pues respetaron el triunfo en Baja California, no le aplastaron el acelerador del fraude a la máquina, al aparato, y le reconocen la gobernatura en la época de Salinas a Ernesto Rufo Alpes. Y Medina de Guanajuato, ni candidato había sido. Sí, de alcalde lo nombraron gobernador. En cambio, en Michoacán mandaron a reprimir al pueblo, hicieron el fraude y asesinaron a luchadores sociales del movimiento verdaderamente opositor, popular. Entonces, ahí empieza Salinas a darle entrada al PAN.
¿Y qué les da el Poder Judicial? Entonces, todos los jueces recomendados por Diego o abogados recomendados para jueces entraban. Llega Zedillo y nombra a Lozano Gracia como procurador del PAN, ya estaba por Diego de asesor, y les entregan pues todo el poder, tanto en la antigua Procuraduría como en el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Entonces imagínense limpiar eso. No generalizo, pero la mayoría pues tienen esos cargos por influyentismo. Hay en el Poder Judicial como partidos. Primero, los jueces se autoprotegen bajo el criterio de la autonomía. ¿Conocen ustedes de que hayan resuelto de que un juez cometió un delito y esté en la cárcel? Y existe para eso el Consejo de la Judicatura. Pero no, ahí no pasa nada. Es como el castillo de la pureza. Sí, hay del Poder Ejecutivo en los estados, federal, gente en la cárcel, pero del Poder Judicial no. Entonces me preguntas ¿cómo deja el Poder Judicial el ministro Saldívar? Yo digo bien, porque no había yo escuchado, que esa es otra cosa, en los informes de los presidentes del Poder Judicial, que se hablara tanto. Nunca se hablaba de la palabra o se usara la palabra corrupción en los informes. Y el maestro Saldívar, sí. Y en el nepotismo, que es otro problema que tienen ahí. Es como el DIF, ¿sí? Es de la familia. Para la protección de la familia. Entonces yo espero que termine bien. El ministro Saldívar es una buena persona, es una gente íntegra, pero es un monstruo eso, ¿no? O sea, va a requerir ahí seguir limpiando, no cansarse de limpiar. Y hay que limpiar de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y no dejar de combatir la corrupción. O sea, la corrupción, siempre lo he dicho, no es una pandemia, es una peste. Es el principal problema de México, que no lo olvidemos, porque también nos jugaron mucho el dedo en la boca, haciéndonos creer que los problemas eran otros. El problema es la educación, el problema es la seguridad, el problema es la falta de empleos, el problema es la pobreza, el problema es la violencia. Sí, pero todo
se deriva de la corrupción que imperaba en el Poder Ejecutivo a lo grande. Miren cómo nos engañaban. Nos decían de que no teníamos ingresos suficientes, la hacienda pública no era fuerte porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los ambulantes, cuando en realidad los que no pagaban impuestos eran los de arriba, los grandes banqueros, los grandes empresarios. Pero muchísima gente se creyó eso, de que la debilidad fiscal de México era por la informalidad. ¿Qué no nos mintieron durante décadas de que el problema era la mordida? ¿Saben cómo hacían las encuestas estos de la transparencia? Ponían monederos o carteras en distintos lugares, ¿sí? Y ponían 2,000 pesos por las carteras, en las carteras y la dirección. Entonces veían cuántos devolvían la cartera con los 2,000 pesos. Hablaban y decían, oiga, usted perdió la cartera y todo. Y ese era el nivel, ¿no? ¿Qué tiene que ver las carteras? ¿Sí? Cuando se estaban robando, nada más por no pagar impuesto, 300, 400 mil millones de pesos al año. ¿Qué tiene que ver la cartera cuando se estaban robando con la complicidad de los funcionarios 80,000 barriles diarios de gasolinas con el huachicol? Entonces nos tenían pero muy mareados, muy desinformados. ¿Qué nos decían? No aumente los salarios porque va a haber inflación si aumentan los salarios. 30 años sin aumentar el salario en términos reales. Al contrario, pérdidas del poder adquisitivo del salario. Los salarios en México de los más bajos del mundo. ¿Cómo nos explicamos que el salario mínimo, aun cuando lo hemos aumentado en 60% en términos reales en los 4 años, todavía sigue siendo más bajo el salario mínimo en México que en Guatemala, que El Salvador, que en Honduras, que en China, que en cualquier parte? Pero nos tenían bien trabajada la mente, nos habían lavado el cerebro y quieren seguir con lo mismo, nada más que ya no se puede, ya la gente no acepta eso. Se nos pasó el tiempo completamente. Ahí nos vemos.